pero empecemos de una vez para terminar a tiempo y ya luego podemos compartir la grabación completa a quienes hacen el favor de esperar el programa. Y te decía yo que yo veo por desgracia que hay una serie de actitudes que pareciera que es el mundo al revés, ¿no? O sea, los, los patos tirándole a las escopetas cuando debiera ser exactamente al revés, ¿no? O sea, como que no han terminado Sí. de entender que, que ellos son el gobierno y que le tienen que rendir cuentas a la sociedad. Y como que esa parte todavía no la tienen muy claro y andan en la soberbia de que ganaron por tanto, creen que eso justifica absolutamente lo que ellos consideran que debe de ser. Yo te insisto, soy muy respetuoso, creo que ya ganaron la elección, creo que de alguna manera no hubo impugnaciones formales, hay la censura esta que pasó por los temas de cómo se realizó la elección. Y ya decidieron los juzgados, ya decidió la corte, ya decidió todo el tema. Y creo que lo que le metió más ruido y lo que le metió más inconformidad a la gente es exactamente el tema de la sobrerepresentación. Pero también esa ya pasó. Y también ya pasó la reforma judicial. Y ya pasaron tantas cosas que seríamos muy torpes en no entender que darle la vuelta a lo que estamos viviendo a partir de ahora, es algo que prácticamente ya no tiene vuelta de hoja. O sea, y no tiene vuelta de hoja porque legalmente se nos están terminando los argumentos jurídicos para empezar para poder concretar lo que estamos viendo. El asunto, Aurora, es muy complicado, muy complicado. Hay un video de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Argentina o Chile, que hace una exposición de lo que significa la ley y nos describe en cuerpo entero lo que nos va a pasar como mexicanos, ¿no? Y te estoy hablando que esta mujer del gobierno de Milei, pues Javier Milei y su gobierno tienen un toque muy radical de derecha. A mí, en lo personal, no me gusta. Pero lo que está haciendo en Argentina es algo que debiera llamarnos a reflexión, porque la realidad es que no podemos tener esa llamada soberanía y estar en discordancia con todas las leyes del mundo, ¿no? Yo veo con mucha preocupación ese tema, lo veo muy complicado, porque al final del día nos van a terminar dando una condena internacional y nos van a terminar sacando de todos los acuerdos internacionales que habíamos firmado en temas de derechos humanos, en tema de legislaciones. Y, y el asunto es que ese empecinamiento con quedarse con todos y ese discurso de Adán Augusto, por ejemplo, tan soberbio en la Cámara, en el Senado, cuando habla de que, señor Cortés, si no le parece, prepárese porque los próximos 50 años vos tenés que soportar lo que nosotros hacemos. No se trata de soportar ni de aguantarse, se trata de que la sociedad tenga voz, voto, palabra, pero sobre todo que tengamos garantías. Y esa no nos las está dando ahora sí, como diría López Obrador, no nos las está dando los moditos que estamos viendo, Aurora. Bueno, la verdad es que lo que estamos viendo a mí me llamó mucho la atención porque ellos están apostando.
bueno, a hacer un gobierno como el gobierno, los gobiernos priistas, nada más que malo, ¿no? En todos los sentidos. Ujú, Cuando menos los gobiernos priistas, pues creaban, fundaban, instituían y le daban de una u otra manera respuesta a las demandas ciudadanas. Y llámese todas las instituciones, desde las creaciones de universidades, la, 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 las redes de educativa que se creó en los años priistas, el tener cuidado, por ejemplo, con tratados y, este, y convenios que se hacían en educación siempre eran para fortalecer la educación, por eso habían programas compensatorios y programas, tiene un nombre, bueno, eran dos tipos de programas que venían a reforzar la educación que había en México. No se traía una cápsula de un programa de otro país y se instalaba como tal, sino se llevaba un proceso y había recursos y había aportación. Lo mismo sucedía cuando se hacían convenios de salud y de buenas tú veías cómo se iba conformando, por ejemplo, una red hospitalaria, el servicio hospitalario, cuando empezó a disminuir el servicio de mano en mano o de casa en casa, como se hacía antes. Se crearon más centros de salud, más hospitales, más de todo. Se contrató más médico, había más medicamentos, se hacían las compras consolidadas, juntando los recursos que le correspondían a cada estado para poder comprar los medicamentos de manera más económica y que hubiera más producto en las farmacias. Todo esto tenía una finalidad. En el caso que estamos viendo, digo, tardaron 80 y tantos años en el poder, sí es cierto. Lo que supuestamente luchaban los López Obrador y los de Morena era acabar con ese tipo de gobierno que duró tantos años y que para ellos fue dañino. Pero yo no sé cuál es la mentalidad que tienen cuando ahora en vez de mejorar y avanzar, pareciéramos como los cangrejos, vamos hacia atrás. Las instituciones creadas para todos, el IFAI, el INAI, todas las instituciones creadas para todos los sentidos que se tenía en la sociedad, que eran demanda de la sociedad además, cómo combatir la corrupción, cómo guardar los datos personales, porque era muy importante y más ahora cuando la delincuencia está desatada, tú los datos personales los tienes que salvaguardar bajo 7 llaves, porque esa es tu obligación como Estado. Cuando hablábamos de una democracia, de un instituto electoral, que a final del camino tal vez no era el mejor que teníamos, pero sí habíamos avanzado muchísimo con él. Éramos muestra a nivel mundial de la forma en que llevábamos a cabo las elecciones. Yo recuerdo que se les invitaban a los consejeros a eventos internacionales para que explicaran el procedimiento electoral y cómo se logró, cómo se avanzó, las reformas que se hicieron. Éramos ejemplo. Todo esto a la vuelta de 6 años, Paco ya no existe. Todo, ¿eh? Todo. Las escuelas abandonadas, vamos, incluso la conectividad que teníamos por las vías terrestres, pues no teníamos unas carreteras impecables, pero cuando menos había un mantenimiento constante que permitía que tú circularas tranquilamente por las carreteras. Hoy no hay nada de eso. Sigue habiendo lo que ya existía, vamos, la red hospitalaria, ahí está, pero no hay médicos, no hay medicinas, no hay material, no hay atención, no hay recurso. Y los mexicanos, el número de mexicanos que es atendido en estos centros hospitalarios cada vez es más, pero no se han tomado previsiones. En 6 años las carreteras se destruyeron. En 6 años la educación quisieron hacerla de una manera burda, porque me parece que quienes han estado en educación no tienen ni la más remota idea de qué es educación. Mi mamá, que era maestra, lo llega a ver ahorita, quizás se muere porque al final del camino eh, no tiene, de verdad no lo tienen. Yo veía los libros de secundaria y se trabaja a través de métodos de proyectos.
pero traen el libro como si fuera receta lo que van a aplicar y cómo lo van a aplicar, y la educación no es receta, ¿no? No, no. Los conceptos tú lo tienes que manejar en base al interés del niño, al entorno en el que te estás moviendo y buscar el acercamiento del conocimiento hacia el niño y dejar que el niño acceda al conocimiento, que son cosas diferentes. No se lo puedes dar como si fuera receta y luego los maestros ni siquiera saben manejarlo y entonces se hacen bolas porque creen que así van, ¿no? Y el método de proyecto se crea en base al interés del niño. En fin, hemos caído en tantas cosas cuando vemos un INE, pues en manos de gente que no sabe ni cómo actuar ya, que tiene que obedecer órdenes. Vemos un IFAI a punto de ser enterrado, un INAI que ahí está ya, pero ya no está. Este, y en todos los rubros vamos en reversa. Pero ellos creen que vienen a gobernar como el PRI, 80 años. Llevamos seis, llevamos seis, solo 6 años de este gobierno, de este tipo de gobierno. Yo no sé si van a aguantar otros 6, si México estará dispuesto a aguantar otros 6 y otros 6 más y 6 más, no lo sé. Pero no quisiera yo ver al México bronco de hace muchísimos años, que fue el, el, el motivo de que las cosas fueran cambiando, la base, el primer impulso para que las cosas cambiaran en México. Yo preferiría ver un México actuante, sí, pero inteligentemente. Y no lo sé, porque con 2 pesos no siempre se compran las conciencias. Se cree tener control de las conciencias, pero no siempre se tiene, Paco. Porque por un lado les va a empezar a pasar que los que estiran la mano sean quienes golpeen cuando vean que eso pues no les sirve para nada. Tú te Y ve la acordarás, delincuencia disparada, Paco. sí, Ve la delincuencia disparada en todos lados. Y tú dices, ¿este es el tipo de vida que quiero vivir? Lugares como Querétaro, que antes tú decías el mejor lugar, uno de los mejores lugares para vivir en México es Querétaro, ¿no? Hoy no lo sé, no lo sé, te lo juro que no lo sé. Veo las cosas como están y yo digo, aquel Chiapas hermoso que era motivo de turismo, hoy ya no lo hay. Tú ves el Acapulco donde todo mundo llegaba en Guerrero para el Acapulco turístico, ya no lo es. Y así te puedes ir por estado, y te lo juro que lo más hermoso que teníamos lo hemos perdido, que es la tranquilidad. que era de alguna manera parte del compromiso social que habíamos, que asumía el gobierno, ¿no? Que el gobierno decía que la paz social en el país era la parte más importante. Estoy leyendo ahorita la nota de lo que pasó en Querétaro. Fueron 36 segundos de disparos. 36 segundos, Aurora, fueron suficientes para matar a 10 personas y 13 resultaron heridas. 39 segundos. Cuatro sujetos, tres sujetos con armas largas dispararon contra los comensales durante unos 36 segundos. El problema aquí es que tratan de decirnos que era un ataque plenamente dirigido y que los que eran el objetivo, el target de la delincuencia, era gente vinculada con ellos, ¿no? Sin embargo, lo que estamos viendo es que en los hechos, pues hubo efectos colaterales como hay en todo ese tipo de cosas. Gente que sin deberla ni temerla, gente que tiene una vida honesta, que tiene una vida de alguna manera, pues dentro de la ley, se ven afectados. Y aquí lo que estamos viendo es que los carteles de Santa Rosa de Lima, que opera en Guanajuato, y el Jalisco Nueva Generación, están peleándose también la plaza, ¿no? Hay gente de la familia michoacana, que es una mafia local, que está dedicada al robo de combustible en Querétaro. Y la realidad es que yo siento que esa falta de respuesta, falta de resultados, está incentivando a que esto vaya creciendo, vaya creciendo.
Y me da un pánico porque en Campeche ya se vive, ya se vive. No se vive con la continuidad que vimos en otros estados, pero ya en Campeche ya se vive. Amanece muerta gente en Ciudad del Carmen, amanece muerta gente en Escárcega, en Candelaria. Y todo eso no se publica, no se publicita, porque pues, no les conviene tampoco admitir que hay una gran inseguridad en el estado, ¿no? Y vemos que pues, las notas principales son que rompieron el récord los mariachis en el Zócalo de la Ciudad de México, difunden con mucha fruición que Peso Pluma ganó el MTV Awards y empiezan a ponerle cuotas de mantenimiento, cuotas de activismo a los legisladores de Morena. Ya les imponen una cuota de activismo. Te voy a explicar lo que dice la nota. Dice, habilitados como promotores políticos de su nuevo partido, desde el pasado 1 de noviembre, senadores y diputados de Morena están obligados a hacer activismo político en sus estados. Además, a partir de esta semana tendrán que entregar un reporte semanal de las actividades políticas que realicen para convencer cada vez a más mexicanos de respaldar a su partido. El informe deberá incluir el nombre del legislador, la semana que informan, los municipios que visitan, los distritos electorales que comprenden los municipios donde trabajaron y detallar las actividades que realizó por fecha, lugar, tipo de evento, total de personas, perfil de población dirigida, descripción, mensajes difundidos, así como evidencia gráfica de las actividades. ¿Con qué cara? Quiero preguntarme yo. Esto está muy bien, como que, muy bien la idea, ¿no? ¿Con qué cara vas a llegar a Tabasco, por citar un lugar, donde vemos que todos los fines de semana hay incidentes violentísimos, donde la gente está realmente desplazándose para irse a otro lado porque ya no se puede vivir en Villahermosa y en los municipios conurbados? Y creen, aquí viene la otra parte de la información, que para tratar de contener la violencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tendrá un poder inédito, pues su titular será por primera vez el señor García Harfuch, responsable de auxiliar a la presidencia en materia de seguridad nacional, que hasta ahora fue un área exclusiva de los militares. Sí, de acuerdo con la iniciativa de reforma constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo dictamen discutirán hoy en comisiones del Senado, se prevé llevar para su votación en el pleno de esta misma semana el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. También coordinará el trabajo de las fuerzas federales como Ejército, Marina y Guardia Nacional, policías estatales y municipales en materia de inteligencia contra el crimen, y será responsable de ordenar una segunda auditoría de fondos federales que se entreguen a gobernadores y alcaldes para la atención de seguridad pública. Esto, lo que está usted leyendo, es una modificación legal a una estrategia que hemos visto en otros momentos. Eso del mando único, que es lo que pretenden, al final del día es lo que pretenden hacer aquí, es que ese mando único tenga el control formal de todas las actividades y esa vigilancia de los fondos que se van a entregar a todos los que están vinculados al tema de seguridad, quiere decir que, creo yo, pienso, a partir de lo que leo, que le van a meter dinero a las policías estatales y municipales, que por ahí es donde tienen que empezar, porque al final del día los primeros contactos son los policías de los estados. Y el tema aquí es que para que esto de alguna manera funcione, pues necesitamos tener una oposición sólida que en el Congreso exija y exija y exija y exija cuentas y exija resultados. Sin embargo, te quiero decir que me da mucha pena, pero si algo pasó el domingo fue la abstención completa en la elección del dirigente nacional del PAN. No hubo gente, no hubo la gente suficiente. Te voy a leer lo que dice l- alguna de las notas, la nota de mi excompañero Mayolo López. Dice, el diputado federal con licencia Jorge Romero ganó ayer la elección para renovar la presidencia del PAN en un desangelado ejercicio marcado por una abstención cercana al 65% de los miembros del padrón. La comisión que organizó la elección interna reportó al final de las 9 de la noche
que el exdelegado en Benito Juárez obtuvo casi 95,000 votos con el 89,8% de los votos computados, equivalentes al 79,9%. La tlaxcalteca Adriana Dávila sumó 23,887 votos, equivalente al 20%. De un padrón total de 302,000 miembros, con ese 89,9% computado, votaron apenas 118,552 panistas, alrededor del 35%, que no se dispara tanto a lo que tuvimos en la elección federal, el 35% de ¿cómo se llama? De la de votación. participación. Sí, nada más ve el contraste, ¿no? Como aquí el padrón es de, creo que de 800 300 tantos mil. 300 y tantos mil. El problema del otro padrón es que es nada más de 100, es nada más de 100 millones. Entonces, ahí viene la diferencia formal en el número de votantes, ¿no? Pero al final, el tema es que cuando vota el 30% en un partido político, dicen que hubo abstención, y cuando vota el 30% en una elección, pues dicen que no es así. Y el tema, mi querida Aurora, es exactamente este. ¿Cuánto tiempo más necesitamos? Porque hoy la seguridad, la violencia escolar en niños ya no solo se da en el aula, se dan también por internet. Una serie de escándalos por muchachitas que son seducidas por gente que no conocen en las redes, por gente que las engancha para la trata de personas. Y los cárteles ven que como nadie los persigue, como nadie los combate, realmente yo creo que están haciendo un agosto literal, y que eso pues incentiva muchísimo a que la gente pues crea que va a tener la impunidad de la que ha gozado ahora, ¿no? En Querétaro, el ataque armado de Querétaro suma que se han registrado al menos 7 multihomicidios en diversos estados en lo que va del gobierno de Sheinbaum. 40 En 40 días son 7 multihomicidios, homicidios que superan en mucho los números de violencia cotidiana que teníamos. Entonces, aquí lo que el gobernador de Querétaro dice es que va a blindar el Estado, va a hacer mucho más intensiva el blindaje, porque lo más fácil es que todo el mundo diga que Querétaro se está guanajuatizando, como si Guanajuato fuera el estado más violento del país, cuando nosotros sabemos que no lo es, después de prácticamente 2 meses de la violencia que está en Tamaulipas entre el pleito de los Chapos y de los Mayos, Aurora. La verdad es que el tema que estamos viviendo en cuanto a inseguridad, Paco, no tiene precedentes. Acusábamos mucho a Felipe Calderón de la guerra desatada contra el narcotráfico. Yo lo critiqué mucho porque decía que no podía él haber arrancado una guerra cuando México no estaba preparado para ello. Y me refería a que el narcotráfico o la delincuencia organizada, o como le quieras llamar, pues tenía armamento superior al que tenían los mexicanos. El sacar a los militares tenía una razón de ser y yo lo entendía, porque era el armamento más parecido, era el grupo eh, armado oficial que tenía armamento pues más o menos competitivo con lo que manejaban la delincuencia organizada. Pero no se podía ir como el Borras. Tenía que haber un trabajo de inteligencia, porque fíjate qué curioso. Yo recuerdo perfectamente que me decía una persona vinculada al área de policíaca en Campeche, me decía que se había avanzado en el combate al narcomenudeo, porque al final del camino todo mundo sabía dónde vendían y quiénes vendían. Solo era cuestión de ubicarlos en el momento y, y solicitar la orden al juez y atacar, y se cerraba, ¿no? Y lograban atraparlo y lograban quitarle la droga, y por eso había habido muchos de estos golpes que se llaman golpes dados al narcotráfico, ¿no? Sí, Actualmente yo te preguntaría, ¿tú crees que
los militares, la, la Guardia Nacional y todo lo que tú me quieras hablar de referente a seguridad. ¿Crees que no sabes quiénes son los delincuentes? ¿Quiénes son las cabecillas? ¿Por dónde están? ¿Dónde actúan? ¿Cuál es su área de control? Todo eso lo saben perfectamente. ¿Qué necesitan para actuar? De inteligencia. De eso necesitan. Eso es lo que están adoleciendo. ¿Qué operativo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y en qué momento lo vamos a llevar a cabo para que podamos nosotros tener un resultado real? Porque precisamente porque no dan esos golpes, precisamente porque, velo, llegan en Querétaro, un grupo de 4 personas durante 36 segundos balacearon En un bar. en un bar. Ok, no habían cámaras, ni cámaras afuera, ni cámaras en todas las calles de salida, no había nada. Cuando menos para seguirlos, ubicarlos y saber para dónde se fueron y quiénes fueron. Yo recuerdo hace muchos años, creo yo me parece a mí que el jefe de gobierno del Distrito Federal era Mancera. Miguel Ángel. Ajá, me parece que él era. Que detuvieron a muchos de de esos que asaltaban, ¿te acuerdas? Sí. En México. Ujú. Y lo hacían a través de las cámaras. Y aquí se fue, y aquí se va, y aquí llegó y se metió a esta casa. O se metió a esta cuartería. Que allí entraban y los agarraban. ¿Por qué? Porque había un programa real de seguimiento, había un programa real de vigilancia, había un programa real de inteligencia para hacer los estudios que se requerían. Y había una operatividad efectiva que daba con los delincuentes. Hoy, Paco, entran, balacean 36 segundos, matan a muchas personas, hieren a otro tanto más. Y yo les pregunto, ¿alguien sabe por dónde se fueron? ¿Alguien sabe hacia dónde se dirigieron? Nadie vio nada, porque incluso ahorita en las casas, Paco, increíblemente en las casas, hay cámaras de seguridad que pueden darle seguimiento. Así es. Y eso Y fue no lo que lo hacen. salvó en lo de Querétaro. Fíjate que eso fue lo que salvó, porque habían cámaras de vecinos y a través de ellas pudieron captar algunas cosas y medio identificaron a la gente. Entonces, Ajá. por lo que se publica, parece que ya tienen detenido a uno de los supuestos perpetradores, pero el Estado tiene que ser fuerte. Tú recordarás acá, en la época de Jorge Carlos Hurtado, si mal no recuerdo, que se había hecho una inversión multimillonaria en cámaras de seguridad en todo el Estado. ¿Y dónde están Eh, hoy? ¿Dónde están? de ¿Funcionan? hecho, Sí. ayer con él empezó la inversión, después se hizo otra inversión cuando Fernando Ortega se pusieron cámaras en otro lado, cuando Alejandro se pusieron cámaras en otro lado. No lo sé, pero mira, te voy a dar un ejemplo de lo que nosotros vemos, ¿no? Había, por ejemplo, un centro de vigilancia exactamente en la esquina de la Ría con la Gobernadores. Ujú. Primero porque es un entronque muy complicado de 4 vías y, Sí, ¿no? sí, sí, Son avenidas. es una zona Entonces complicada. allá había un centro, pero en ese centro tú pasabas y veías a los policías de frente a un montón Monitores. de, de monitores vigilando y desde ahí daban indicaciones a los policías que estaban en calle Ujú. cuando existía algún problema. Apenas entró este gobierno, desmanteló ese centro, lo desmanteló así como te lo estoy diciendo, lo desmanteló. Lo hicieron un centro de justicia, no sé qué cosa, creo que rápida o algo por el estilo, Son que creo que antiguos. es donde van a pagar las multas, donde hay algún problema y que se resuelve en ese momento allá. Y yo preguntaba cuando lo desmantelaron, ¿por qué lo desmantelaron? Lo debieron ampliar, debieron poner más monitores, más cámaras que se siguieran monitoreando desde ahí porque trabajaba 24 horas. Este, y dije, ¿y a dónde se llevaron todos los monitores? ¿Y a dónde se llevaron todo el equipo? ¿Y qué hicieron con las instalaciones que tenían de las cámaras de vigilancia? Y no lo sé, Paco, y nadie lo sabe.
¿Y qué es lo más curioso? Que creo que nadie se había cuestionado el tema. Y Campeche hoy, tú lo ves y dicen, así como dices, no salen en los medios, nadie lo publica, pero todo el mundo lo sabe. Me decía mi sobrina, hace 2 noches hubo balacera aquí atrás. Te dice otra vecina, el otro día hubo balacera en tal lado, pero nadie lo publica, ¿no? Entonces, si no lo publicas, no sucede. No, sí sucede. Y si no lo publica, la gente no se entera. No, sí se entera. Se entera. Claro. Entonces, no publicarlo no guarda la verdad, no esconde la verdad, Paco. No, no, esa no la puedes esconder, Aurora. Y tenemos una secretaria de seguridad pública que está perdida en el limbo. El área de seguridad pública es preventiva. Y en últimas fechas han estado sacando notitas así como que detuvieron una persona con venta de droga, detuvieron una persona por situaciones sospechosas, detuvieron una persona, pero tú ves a las personas que detuvieron y tú dices, ay, no manchas. No, o sea, no tiene sentido. Cuando tú me digas, detuvieron a la persona que asesinó detuvieron a una persona que era parte de un grupo delincuencial, porque en Campeche hoy te hablan de ¿cómo se llaman los que cobran gota por los colombianos? Colombianos, Y fuerte el grupo de los colombianos. muy Hay fuerte. un grupo que se dedica a la extorsión, al cobro de piso, y todo mundo lo sabe, y todo mundo se queja. Pero dime tú qué está haciendo la autoridad para combatirlo. Nada, nada, Paco. Y creo que no están haciendo nada porque la titular no tiene ni idea de dónde está parada. Tú recordarás, Aurora, que en el gobierno, no me acuerdo quién era gobernador, no me acuerdo si Fernando Ortega o Jorge Carlos Hurtado, balearon a Agapito Ceballos ahí Ujú. en la cuchillita esa, Rumbo a Lerma. sí, y Ajá. que, y que al final del día la investigación arrojó que había un grupo de armadores y de camaroneros, de empresarios del camarón, que le estaban comprando en alta mar diésel y gasolina a los guachicoleros y que les pagaban en ese momento la cuota que les pedían por litro de combustible y ellos pensaban que ahí quedaba el tema. Y lo que pasó es que empezaron a registrar los números de embarcaciones y cuando llegaban al puerto, la gente les daba un chancecito y luego empezaba a cobrarles la utilidad de lo que le había dejado lo barato que le vendían la gasolina y el diésel, los combustibles. Y no sé si te recordarás tú a uno de esos hermanos, yo la verdad no tengo nada ni en contra de ellos ni a favor de ellos, la verdad ni siquiera los he tratado, que se le metieron a su casa, ni mí, y lo tuvieron sujeto durante muchas horas a un secuestro express para tratar de obligarlo a que les pagara lo que supuestamente este grupo de guachicoleros les debían de todo el combustible que le habían comprado en alta mar a esta gente. No es un tema nuevo. Tú recordarás que, eso sí recuerdo perfectamente, que fue en la época de Jorge Carlos Hurtados con este señor, había un señor, Tomás Obrador Capellini, era el vicefiscal en Ciudad del Carmen, en la época de Carmen. Jorge Carlos Hurtado, y empiezan a aparecer cadáveres de muchachitos adolescentes. No, no, ninguno de ellos era creo que adulto, y empiezan a aparecer muertos en diferentes partes, que era un grupo de jóvenes de Candelaria que habían participado en torneos deportivos y que de alguna manera los habían enganchado para vender droga. Y pasó algo, no sé qué haya sido, si se perdió la droga, si se la quedaron, la vendieron, no entregaron el dinero que les correspondía. El caso es que empezaron a aparecer jóvenes y tampoco vimos nada de eso publicado. La realidad, la realidad, tú recordarás que en Campeche se detiene a el señor Fernando Graciano Moreno,
que era el, el vínculo del Señor de los Cielos, de Amado Carrillo, en el sureste de este país. La, la presencia del narco y de la droga tiene toda la vida. Bueno, a Jorge Salomón Azar, cuando fue gobernador, le armaron una campaña de que protegía a Tirso R de la Gala, porque habían encontrado unas avionetas ahí en el rancho de un familiar de él, y eso los vinculaba directamente con el narcotráfico. Tú recordarás que Jorge pidió a la Fiscalía, a la PGR en aquella época, que hiciera una investigación y sometieron una investigación a todo el gabinete, y no encontraron los vínculos que decían. El asunto es que a lo que voy es que estamos hablando de épocas de principios del siglo actual. Tiene más de 20, 15, 20 años que sabemos que están pasando cosas. Bueno, en Campeche hay el cuñado de un empresario muy famoso, dueño del periódico más relevante de aquella época, el hermano de su esposa, pues estaba en prisión porque lo agarraron por contrabando y por tráfico de estupefacientes. Tú lo recordarás al señor. Y, pero no llegábamos a este grado del exhibicionismo ni ni del cinismo en el actuar, porque de alguna forma había un control férreo en cuanto a los temas de seguridad. Y hoy yo sí veo que ya hasta presumen ser. Y aquí, Aurora, me quiero desviar un poco del tema que tiene que ver con lo que estamos hablando, porque ganaron la reforma judicial. Ahorita hay un escándalo ahorita porque va a costar 13,000 millones de pesos la reforma, la mitad, la elección de la mitad de los jueces y magistrados, la que viene en el 2025, y traen una pugna con el INE porque el INE les presenta un presupuesto de 13,000 y cacho de millones de pesos, y dicen que no puede ser, que porque es demasiado. Y uno se pregunta, ¿y por qué antes de la propuesta de la reforma judicial, si pretendían que fuera por una elección, no hicieron los estudios correspondientes para saber cuánto costaba y para estar preparados en cuanto iba a costar? Pero el tema va mucho más allá, mucho más allá. Digo, con esto básicamente confirmamos que fue un higadazo y que como me mandaron un montón de amparos y me trataron de parar mis obras y todo el rollo, pues voy contra ustedes. Pero el problema no solamente es la elección. Imagínate, ¿qué va a pasar en la zona fronteriza de Chiapas, en la región aguacatera de Michoacán, en las colindancias de Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, en Sinaloa, en Chihuahua, o aquí en Cancún, o en Acapulco, donde está el crimen azotando, y ahora que lo vemos también que ya llegaron a Oaxaca? ¿Qué va a pasar? ¿Quién nos va a garantizar que estos personajes que hoy actúan con un absoluto descaro no financien candidatos para ser jueces y ya tengan sus propios jueces? Ese es el tema verdaderamente delicado, porque en lugar de combatir el narcotráfico y el crimen organizado, les estamos dando una permisividad, a lo mejor no es voluntaria, pero les estamos dando una permisividad y los estamos fortaleciendo en lugar de combatirlos. Yo celebro lo que dicen que va a hacer García Harfuch en temas de seguridad, lo celebro, qué bueno, pero si como mexicanos y como gente que vive todos los días y que somos los que padecemos a esto, no tenemos claro cuántos años le llevó a Colombia regresar a estas medianías de seguridad, le llevó más de 25, 30 años. Y aquí queremos que en 3 sexenios se resuelva el tema. La realidad es que aquí hay gente que tiene nombre y apellido que es responsable. El Ángel Osorio Chón, ¿cuándo viste que lo atacaron? Y él es el que cancela toda la estrategia de la plataforma México, porque a él le entrega a Peña Nieto todo el control de la seguridad pública del país y le entrega el manejo del combate al narcotráfico. Y no lo han tocado, pero ni con el pétalo de una rosa. Y dices tú, bueno, cuál es el tema? Yo reflexiono sobre esto, Aurora,
Y la verdad, ayer en una reunión que tuvimos un grupo de amigos que nos juntamos los domingos para comer en familia, una de las personas que come con nosotros, que es muy escéptica a muchas cosas, me decía, es que tú siempre traes la mente. Le dije, no, perdóname, le dije, pero si tú te vas a ir a un viaje a los países árabes y no estás viendo el conflicto que hay en Israel, en el Líbano, en Irak y todo lo demás, y te vas a ir a hacer un viaje por esa zona, le dije, perdóname, pero el responsable por preocuparse no soy yo, eres tú por haberlo programado en estos momentos. Sí, porque Ya, hay que adelantarnos, hay que ver más adelante. Yo entiendo que la gente está peleándose por el día a día, ¿no? Pero hay que ver todo lo demás. en el tema aquí, yo creo que, no sé, a nosotros nos tocó vivir una época muy interesante. Por ejemplo, yo no sé si recuerdas cuando el golpe cuando metieron a Tabasco la Operación Cucaracha, yo no sé si la recuerdas. No recuerdo ahorita en qué sexenio fue, pero me parece que fue o con Antonio o con Jorge Carlos. Ujú, Este, se hizo un operativo eh, para Carmen, este, para rescatar a uno que le decían, creo que el pájaro, le decían que estaba secuestrado. Y lo lograron y junto con ese operativo detuvieron a 14, este, 14, sí, 14 de delincuentes que eran de una célula delictiva de los Zetas, 14. Y a lo largo de todo ese año se detuvieron a más de 200. Pero en Campeche solo conocimos esos 14 porque resulta que en el expediente que se arma, que por cierto, ahorita te explico el resto, eh, yo no sé cómo lo publicaron, porque lo publicaron de alguna manera, que resulta que dieron a conocer el nombre de los ministerios públicos que estuvieron allá, el nombre, y eso ponía en riesgo la vida de esas personas que lo habían hecho y de los familiares. Y en aquel tiempo el procurador, no era fiscal, el procurador fue a pedir a México que pues que lo quitaran y le dijeron no se puede porque quedó en el expediente. Y le dijo, a partir de ahora yo los detengo y ustedes hacen el resto. Yo no vuelvo a entrar a ninguna investigación. Y así se hizo, más de 200. Y sí seguían haciendo los expedientes, armando los expedientes. Quiero decirte que en ese tiempo hubieron muchas detenciones de delincuencia organizada, pero que no se daban a conocer. Digo que sí, o sea, de todos los que se detuvieron a nivel nacional, los únicos que estaban seguros en la cárcel y que no pudieron salir porque los expedientes estaban bien hechos fueron los de Campeche. ¿Ok? Bueno, entonces se rescataba. Aquí nosotros tuvimos un tiempo el run run y algunos me decían, no es run run, es real, lo que pasa es que nadie se mete con él porque al final del camino el tema es así. Campeche había sido siempre un trampolín del narcotráfico por el tipo de carreteras que teníamos, porque había mucha extensión de tierra en Campeche que no tiene población. Entonces era fácil que bajaran las avionetas. De buenas a primeras descubrías que había una pista clandestina, ¿no? Cuando se aporreaba un avión o cuando la avioneta no lograba salir, porque además el detector estaba en Quintana Roo, mientras avisaban, mientras bajaban los militares, mientras la manga del muerto ya se había ido la avioneta o ya habían recogido toda la droga y se la habían llevado por tierra porque la avioneta cayó, ¿no? así es. Nosotros supimos de muchas avionetas, supimos de cargamentos, pero nada más eso hacían. Paraban, cargaban gasolina y seguían. Y cada vez eran en diferentes lugares las pistas de aterrizaje, incluso en la carretera. Recuerdo que Jorge Carlos Hurtado decía, el problema en nuestras carreteras es que son lineales en ese territorio, en la mayoría de nuestro territorio. Habría que ponerles postes al centro para que no pudiera bajar nadie, dice, para que se Claro. aporreen cuando menos las alas de las avionetas. O sea, él lo bromeaba, sí, pero era real lo que te estaba diciendo. En esos tiempos, pues cuando menos había un trabajo conjunto y sabíamos que bajaban y se iban, no se quedaba la droga acá. Y se comentaba, y esto te lo digo así como lo decían, yo soy de Champotón, en el área que está entre Reforma Agraria Ujú, y,
y Checbul y Chiquibul, entre esa área que es un bosque espeso, decían que estaba la casa, la mansión del Señor de los Cielos, que cuando veían que entraban camionetas, todas blindadas, con vidrios polarizados en lo más alto, decían, ya llegó el Señor, y nadie se aparecía por ahí, ¿no? Por esos rumbos, porque el Señor nada más venía de descanso, estaba unos días y se volvía a ir. No causaba destrozos, no causaba muertes, no causaba enfrentamientos, no causaba nada. Y nadie se metía con él. ¿Ok? Yo preguntaba, ¿y por qué no lo monitorean desde, porque está cubierta por los árboles? Me decía, está bien hecha. No la distingues desde el aire, tiene que ser por tierra. Y para entrar por tierra es muy peligroso, porque sí tiene control de todos los caminos. ¿Okay? Pero se sabía, pero no causaba ningún daño. Entonces, ¿de qué lo acusabas? Claro. Sí. Es En como cuanto el a lo del Zeta. huachicol que me decías, El jefe sí, de los Zetas vivía en Candelaria y era característico porque andaba en un Homer. De hecho, le decían el ajá, Homer. Tú te acordarás que ajá, tenían allá. ¿Y qué pasaba en Candelaria? Pues que ahí vivía y estaba tranquilo allá y se movía y todo el rollo y no, no pasaba prácticamente nada, ¿no? Y todo el mundo sabía que era una zona de control. porque es como en Tamaulipas. Yo recuerdo que platicaba yo con gente de Matamoros y me decían que en Matamoros vivían, eran como la ciudad de los narcotraficantes, ¿no? Pero en Matamoros no había ni asaltos, ni robos a casa habitación, ni nada que se le pareciera. Porque cuanto que alguien robara una casa, ellos mismos los detenían y les daban un escarmiento. Le decían, a la próxima te mueres. Porque a ellos no les convenía que en el lugar donde ellos viven entre la policía o entren los militares. Claro, Entonces en esa seguridad ciudad propia. no pasaba absolutamente nada, ¿no? Así lo mismo sucedía acá, en ese rumbo. En cuanto al otro que me hablabas del huachicol en el mar, donde se vio visto involucrado a Agapito, una de las cosas que me han estado llegando es precisamente eso, me decían, que se pregunten quién sigue siendo el líder del huachicol en mar y señalan a Agapito. Yo ni siquiera lo he mencionado porque no tengo las pruebas, estoy esperando que me manden el, Alguna evidencia que lo demuestre. alguna evidencia. Y creo que hay una evidencia de que el API hizo iban a botar desechos marinos o fueron a botar desechos marinos al mar y entonces la gente que lo vio sabía que eso está prohibido, que no lo puede hacer, que era parte de lo que hacían dentro del huachicol, les quedan residuos y cosas así, lo habían ido a vertir al mar y entonces esa gente los grabó y porque no iba a lograr llegar la Marina, porque si la Marina llegaba, se la iba a ver, pero fuertísimo. Tú sabes que la Marina protege esa parte de una manera especial, ¿no? Férrea. Ujú. Y entonces, pues no había más que grabar lo que estaban haciendo. He tratado de conseguir ese video como no tienes una idea. Y me dicen si existe. Yo ya lo vi. Ya van 3 personas que me dicen si existe, yo lo vi. Pero todavía no sé quiénes lo tienen. Pero es parte de una investigación y que tal vez, no lo sé a ciencia cierta, salió el rumor porque parece ser que se lo hicieron llegar a la Marina, el video. Ok. Entonces, ajá, y por eso salió otra vez el tema del video, porque creo que ya lo tiene la Marina y por allá está la investigación. Pero al final, Paco, nosotros estamos aquí, en un pueblo donde todo se conoce, en un pueblo donde si secuestran a alguien inmediatamente lo sabes, aunque digan no, no le digan a la policía, no, no necesitan decirle a la policía, todo el Mm. mundo ya lo sabe, ¿no? Todo mundo. Y así te vas dando cuenta cómo va funcionando este tema de la delincuencia y cómo funcionan las autoridades, cómo actúan. Vamos, te hago el ejemplo, cuando fueron a rescatar al de Carmen, llevaba la voz cantante, como era secuestro, y es un delito federal, Sí, claro. entonces la llevaba el,
la AFI, ¿ok? Llevaba de apoyo a los de la Procuraduría, a los de Seguridad Pública, y el ejército coordinadamente con ellos operaba, con AFI. O sea, estamos hablando de fuerzas federales con apoyo de los estatales. Así funcionaba. Nada de que yo coordino que porque soy del Estado y tú me apoyas porque tú eres militar. Y habían operativos donde los mismos procuradores de justicia o los de seguridad pública le pedían al ejército su apoyo, ¿no? Y así se hacía. Hoy ves a la Guardia Nacional paseando por las avenidas, a veces me dan tristeza porque a mediodía van con unos trajes, digo, que tú te morirías de calor en cualquier momento, parados todo el día en la camioneta con un arma de largo alcance, y tú dices, ¿y como para qué lo quiero este acá? ¿No? Pobre hombre, está haciendo el papel de tarugo porque aquí ni van a tirar balazos con esa arma, ni nada que se le parezca, ¿no? Pero este es el tipo de política que tenemos en los lugares donde deben estar. Llámese Chiapas, llámese Oaxaca, llámese Guerrero, llámese como se le llame. Pareciera que ya las cosas no funcionan. Y alguien me decía, es que están metiendo a muchos elementos jóvenes, pero muy jóvenes, muy jóvenes, que no tienen la formación que tienen los militares, porque la formación militar es muy dura, muy dura, y esta gente no la tiene. Y ahorita en la policía del Estado trajeron un montón de gente, metieron un montón de gente porque se les ocurrió que corrieron a más de 120 policías locales. Ujú. Y nadie preguntó de dónde viene esa gente que está ahorita. Y te lo explico así. La gente que estaba en la policía aquí en Campeche tuvo que pasar por la academia, Paco. Y la academia era dura y lo que le seguía el entrenamiento. Dura y lo que le seguía. Y terminaban todos llenos de llagas, de golpes por el entrenamiento. Y el que se rajaba, pues no servía para policía, jala para afuera. Pero además tenían un entrenamiento adicional, creo que en Colombia, en no sé dónde diablos, que hay centros de entrenamiento paramilitar y lo tenían que llevar. Hoy los corren, se quedan sin trabajo, así como te lo estoy diciendo. Y dime tú en qué van a trabajar, con la delincuencia, porque tienen que llevar de comer a su casa, no lo sé. Y los que meten son gente que no tienen ni idea de lo que van a hacer. Y los ves pobrecitos porque no tienen la culpa ellos, ¿no? Te dan oportunidades de ser, pero hay unos policías que le ven la cara, y perdón Paco, pero te dan hasta miedo, te dan miedo. Y luego tienen un logo de una calavera, y tú dices, y dice seguridad y protección civil, una calavera. Y tú dices, yo veo ese logo, yo pienso en motociclistas asesinos, ¿no? Sí, Por claro. increíble que eso te parezca. Así estamos en Campeche. Imagínate tú cómo estamos en el resto del país. Pues, y te digo, insisto, que creo que es se lee muy bien lo que pretenden hacer con la seguridad pública y ciudadana, pero al final del día es un tema de actitud. Acaba de destaparse el fin de semana que Cuitlava García estableció 200 empresas fantasmas con los jóvenes del bienestar, los registraron ahí para la credencial del elector y todo lo que hace falta para crear una empresa, y desvió miles de millones de pesos de los programas sociales. Entonces hay ¿Quién, una, quién? el ¿Quién, gobernador, Paco? el gobernador de Veracruz, Ah, Cuitláhuac. Cuitlagua García, y que ese dinero estaría siendo el dinero que se utilizó en apoyo a las campañas de Rocío Nale y de Claudio Sheinbaum, ¿no? El tema, yo creo que la descomposición de este país ha sido paulatina y creo que en buena medida los ciudadanos hemos sido responsables
porque no hacemos las cosas que tendríamos que hacer. Y si la principal que es salir a votar y salir a hacer valer nuestros derechos, no somos capaces de hacerlo porque nos da flojera, porque no vas a cambiar nada, porque crees que de todas maneras van a seguir haciendo lo mismo, pues termina pasando lo que platicábamos la semana pasada, ¿no? Las elecciones la ganan los que no votan al final del día. Terminan siendo los que inclinan la balanza y la elección, siendo el momento de la máxima expresión ciudadana, del poder ciudadano, pues cuando te compran, cuando te vendes, cuando permites que alguna dádiva o algo influya tu voto, el que pierde poder es el ciudadano, no el político. Y por eso llegamos ahora a esta reforma judicial, a estos temas de la Constitución, que los derechos humanos ahora son individuales y le funcionan los amparos al que pelea por el amparo. Ya no hay aquello de que un amparo que se repetía en varias ocasiones en diferentes partes del país se convertía en una jurisprudencia. Y cuando se presentaba un caso similar en otro lado, pues se aplicaba de facto el criterio que se había tomado en los demás casos y era expedita la justicia. No, ahora no, ahora nada más te va a servir para ti y no le va a servir a los demás, ¿no? O sea, Pero si bien te va, Paco, pero si bien te va, y hay porque temas como en los están que no las te cosas, puedes yo no amparar, creo que ni lo logres un amparo, ¿eh? sobre todo si es contra el gobierno. Que la gente tampoco termina de entender que el gobierno es un gobierno de nosotros mismos y que el poder que tiene el gobierno es gracias a que nosotros se lo damos, pero no lo puede usar contra nosotros. Por eso la Constitución defendía nuestros derechos, porque el único violador de derechos es el gobierno y la gente no termina de entender este concepto y desgraciadamente en esa ignorancia o en esa creencia de que solamente el gobierno te puede dar cosas, y esto te vienen los errores. Y es exactamente lo que se está atacando, ¿no? Por ejemplo, yo escuché el fin de semana un discurso de Trump en el que hablaba de que se iba a acabar esa división, esa ideología de género. Y él decía, la naturaleza solamente da hombres y mujeres. Todo lo demás son temas de gustos. Ya no vamos a permitir que se empiecen a manipular con el tipo este de los que son X, los que son N, los que son, porque todos son seres humanos. Y nada más uno es uno es hombre y otro es mujer, y no hay otra cosa. Las preferencias no son temas de discusión legal. Y creo que toda esta laraca que se hace en, 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 en buena medida por la comunidad gay, de que sus parejas luego no permiten que los inscriban al Seguro Social. Creo que todo eso es una lucha que tendríamos que estar viendo, no por la preferencia sexual de la persona, sino porque legalmente le corresponde. Es un derecho. Es un derecho. Y cuando tú empiezas decidir qué derecho aplicas y qué derecho no aplicas, te estás convirtiendo en un país autoritario, en un país que violenta los derechos de la gente. Y es exactamente lo mismo que pasa cuando tienes una legislación especial para un indio, ¿no? ¿El indio es menos ciudadano que yo? No, es exactamente igual que yo. Y lo discutía yo con Uquibe Espadas en algún momento y me decía, él sí, Paco, pero son gente que está en minusvalía social. Y esa minusvalía social los hace más vulnerables y todo. Le digo, no, eso yo lo puedo entender, pero la vulnerabilidad que tiene esa persona es causa de nosotros mismos porque la discriminamos. Claro, era como el derecho al voto de la mujer. Dijeron, ganaron el derecho al voto y dije, pero si siempre había estado en la Constitución no decía que solo los hombres podían votar, Exacto. ¿no? Entonces lo único que hicieron fue aplicar lo que decía la Constitución, o sea, reconocernos como parte de los ciudadanos, porque las mujeres también somos ciudadanas. Y no trabajas, no aportas, no haces nada, pues ¿cuál es el tema? Al final del día, en una sociedad machista, que también tenemos que reconocer que en muchas casas las mamás son las que infunden el machismo en sus hijos, eso también es una pena. Eh,
la realidad es que si todos nos termináramos viendo como seres humanos, no como hombres o como mujeres, sino como seres humanos ante la ley, sería muy diferente, porque no habrían esas manipulaciones de temas. Aquí el asunto es el respeto mutuo, que nos respetemos con igualdad. Y cuando tú te respetas al de al lado y al de atrás, al de delante de tuyo, de la misma manera como te gustaría que te respeten a ti, creo que empiezas por dar un ejemplo. El asunto es que hay gente que no entiende que tu derecho termina donde principia el del otro Es y correcto. empiezan a tratar de socavar porque le caes mal, porque no te soporta, porque creen una serie de cosas y empiezan con los prejuicios. Y ahí es donde el Estado tiene que intervenir para que se equilibre perfectamente bien la balanza. Y eso hoy en México va a dejar de suceder, porque hoy, si lo que te comenté de la reforma judicial, esa famosa elección, oye, nos costaba 5,000 y cacho de millones de pesos a cada año la Corte. Y hoy armar la elección de todos los miembros de la Suprema Corte nos va a costar 26,000 millones de pesos. No que no iba a haber gobierno rico con un pueblo pobre y el despilfarro en cosas que son no solamente absurdas, sino innecesarias. Nada legitima más a un juez o a un magistrado que las decisiones que toma con base en la ley. Y Es la ley, correcto. y la ley, en temas legales, lo platicábamos la semana pasada, necesariamente dejas mal a uno de los quejosos y muchas veces al que beneficias tampoco se queda conforme porque cree que merecía más y que no le aplicaste el castigo correcto al otro. Y dices tú, bueno, entonces, ¿para qué quieres que sea popular el tipo? ¿No? Que sea un jurisconsulto que aplique la ley como debe de ser, porque al final del día no es un concurso de belleza. Cuando ves la lista de los que supuestamente van a elegir a los nuevos ministros y jueces y todo eso, no sabes si reír o llorar, hombre. Porque si querían hacerlo, cuando menos ver que era justo, pues en México tenemos unos jurisconsultos y tenemos gente constitucionalista y gente muy bien preparada como para que conformaran ese grupo. Pero pones puro morenista que han estado, que son parte de los gobiernos morenistas de los estados, y tú dices, ay, no manches, cuando menos lo hubiera disfrazado, ¿no? Pero Mira, ya sabes lo que viene. Si tú ya permitiste que lleguen hasta acá, Paco, no te quejes de los resultados de lo que permitiste, y si porque no, somos tan culpables como los otros. Tú dijiste una cosa muy cierta, ahí lo hemos estado manejando. Hoy quien gana el triunfo se lo da a los que no salen a votar, porque una abstención es un voto a favor del que tiene un poquito de mayoría. Tener 36 millones de votos no te hace el ser supremo y el de decidir por 100 millones de mexicanos, porque no tiene ni el 50% del apoyo. Yo espero que en algún momento despierte ese 60 y tanto por ciento que no salió a votar y se una, cuando menos, a la parte que salió a votar, cuando menos, Paco, porque el despertar de un pueblo siempre es más terrible que cualquier otra cosa. No sabes hasta dónde va a llegar. Y esto es lo que no han previsto. Ellos creen que van a ser un segundo PRI renovado y empeorado y que nadie los va a poder quitar en los siguientes 80 años. yo les vuelvo a insistir, si a usted no le gusta leer, no lea, vea la película, se llama La Casa de los Espíritus, de la señora Isabel Allende, Isabel Allende. y ahí nos acredita cómo actúa el pueblo cuando tiene poder y cómo los gobiernos fascistoides, los gobiernos autocráticos, manipulan a mucha gente para que lleguen al poder y cómo después quienes apoyaron a esa llegada, a esa asunción al poder, son tratados exactamente igual que los demás, porque lo único que les interesaba a los que promueven su llegada al poder es tener el poder. Y el poder no se comparte. Y eso quiero, Se ejerce. y eso creo que lo tienen que tener claros. El poder no se comparte, solo se ejerce. Entonces, Es si correcto. usted me viene a decir a mí que Claudia Sheinbaum, a ver, el padre fundador, como dice Acosta Naranjo,
El padre fundador solamente habla con una persona y es Claudia Sheinbaum. No habla con más gente. El padre fundador sí tiene gente que lo sigue absolutamente a él, pero hoy su voz es Claudia Sheinbaum. Cuando la Sheinbaum quiera salirse de ese control, él tiene a los otros, presidente del Congreso, presidente de la, El de- Senado. del Senado, miembros de la secretaria de gobierno, de gobernación, todo ese rollo. Entonces vamos a ver en realidad lo que está pasando, porque hoy lo que pasa en Morena es que hay un pleito al interior y nada, estos años que hemos hecho periodístico, que hacer periodístico, nos ha dejado muy claro que nadie es peor enemigo de otro que un miembro de su propio partido. Nadie es peor enemigo que uno mismo, dice. No, pero fíjate, Paco, por un lado, a mí me gustaría que Claudia Sheinbaum diera muestras de que ella tiene el poder, de que diera muestras, que tomara la decisión de ser autónoma. No importa si hace un mal gobierno, un buen gobierno, Paco, pero que sea ella, que cargue con sus propias culpas, Y sus que propios no errores. cargue con las culpas de otro, ¿no? Así es. Es lo menos que podemos esperar. Hay gente que dice, sí lo va a hacer en su momento, tiene que esperar su momento. Hay quien dice, no, nunca lo va a hacer si ella nada más es el títere de López Obrador. Hay quien dice, lo tiene claro, pero no se puede mover porque si no la aniquila. Entonces, no lo sé, pero yo te digo como mujer, como mexicana, me gustaría que tomara el control total y bueno o malo su gobierno, lo ejerciera ella misma, que sean sus decisiones, que sea su visión de Estado, porque cuando menos nos va a servir a nosotros como mexicanos y mexicanas saber a qué le tiramos en cada elección. Tú recuerdas que a diferencia de esta elección y de las elecciones anteriores, cuando Vicente Fox era presidente, el candidato a la presidencia de la República no era Felipe Calderón, No, no era. no Era era. Santiago Krill Miranda, Ajá. Y sin embargo se impuso Calderón y ganó. ¿Sí? el Y hijo si tú te vas a la desobediente. historia del PRI y los 80 años de gobierno del PRI, sabrás que ningún presidente logró imponer a la persona que quería. Jamás lo logró hacer. Y hay un hombre que escribe sobre el tema porque estuvo muchos años en presidencia y porque creo que él es periodista y hace un análisis del tema desde, y dice, el preferido de fulano de tal era Menganito. Y lo estuvo impulsando, lo estuvo apoyando y en el último momento tuvo que decidir por fulano de tal. Las condiciones, las formas, el por qué se tuvo que hacer de esa manera. Y yo recordé una plática que tuve con un gobernador acá, donde yo le decía, oye, pero ¿por qué pusiste a esa persona allá? Y me decía, tú sabes que no iba para ese lugar, pero a veces las presiones y las condiciones te obligan a hacer cosas que no quieres. Que son las más convenientes en ese momento. Pero al final del camino tú tomas el poder, ¿no? Te voy a Claro. contar una anécdota aquí en Campeche. Cuando existía el sindicalismo de en serio, el sindicalismo magisterial, no el que hay ahorita, porque ahorita tú te manifiestas en contra de la autoridad y el mismo sindicato te refunde allá, como le pasó a la que estaba en la SEP, que estaba peleando, porque había una titular que los maltrataba y los sobajaba, hicieron un paro laboral y la manga del muerto, y luego el sindicato llegó, se sentó con el titular y firmaron una minuta donde le aceptaban todas las demandas de los que habían hecho el plantón, quitaron a la persona a la que se estaban quejando, al menos de ese lugar, la quitaron, les dijeron que sí, hasta el día de hoy no les ha cumplido nada, pero ¿qué crees?
a la líder que encabezó todo esto, que además era representante sindical de ese centro de trabajo, la refundieron en Carmen por orden del sindicato. Entonces aquí tenemos un sindicato que no te defiende, hermano, así que mejor ni te metas, a menos que quieras echarte la de Sansón con ellos, ¿no? Claro. Tienes un líder sindical que poco le importan los trabajadores. Bueno, en ese tiempo estaban los lazaristas y los sansoristas, eran dos grupos muy fuertes sindicales magisteriales. Cereales. Y quien ponía acá al que iba a ser secretario general del sindicato por los sansoristas era Rosa María Martínez de Negri. Ujú, sí, me Era acuerdo. la que tenía el control y el poder del sindicato, ¿no? Sí. Tenía muchísima gente, lo que es de cada quien. Y en alguna ocasión, y ella llegaba después y se metía a la oficina, así como Juan de Dios por su casa, se sentaba en el escritorio y desde ahí daba órdenes y trabajaba allá y nadie le decía nada porque sabían que ella les había puesto, ¿no? Ahí era el peso Y en específico. alguna ocasión se le ocurrió poner a Neri Granados, a la maestra Neri Granados. Y en el primer viaje que hizo Rosa María, hizo lo mismo, entró a la oficina y fue y se sentó. Y cuando entró Neri Granados se le quedó viendo y le dice, ¿me permites mi silla? ¿Pero qué te pasa, Neri? O sea, su forma es de Rosa, ¿no? Sí, sí, sí. Y le dice, no, nada más te recuerdo que la secretaria general aquí soy yo. Así que te voy a pedir por favor que abandones mi oficina. Y la sacó. Durante el tiempo que estuvo Neri Granados, Rosa María no se apareció en el sindicato, ¿no? Así es. ¿Qué te dice? La otra tomó el poder, hizo lo que tenía que hacer, pero cumplió lo que tenía pactado. Pero lo hago bajo mis reglas, porque la que manda soy yo. Entonces, cuando tú tomas el poder, no va a pasar nada. Simplemente te vas a dar a respetar, vas a rescatar ese respeto que no se tenía, ¿no? Eso Ojalá, le hace falta a Claudio, ojalá, Aurora, ojalá, hacerse respetar. ojalá. Ojalá, y no estoy muy convencido de que sea para bien, que sea para lo mejor, pero por lo menos ella va a tener la satisfacción de que dijo, bueno, a mí nadie me dice qué tengo que hacer, ¿no? Claro, me salió mal a mí, A mí, claro, ¿no? claro, Me salió bien a mí. a mí. Claro, Son éxitos claro, y fracasos propios, no inducidos por otras personas, por otros es personajes. correcto, es correcto. Bueno, pues mira, ya son las 9:20 de la mañana, ya creo que es hora de despedirnos, agradecerle a la gente que nos hace el favor de seguirnos y nos vemos. Yo mañana tengo que viajar, mañana debo ir a Campeche, tengo que arreglar un par de temas allá en Ok, Campeche. Este, a ver si te veo por acá. Oye, por cierto, lo de la universidad se va a poner bueno. Ya tengo bastante investigado sobre los temas y varias cosas. Una de las cosas, las mentiras que dijo el del Congreso, totalmente errado, no puede, no hay manera, está hecho. Otra, las intenciones de quitar espacios a la universidad. Otra, la intención de imponer a la universidad a personas que tienen títulos patitos y muchos temas hay por allá. yo me imagino Muchos que temas hay por allá. Lo voy a empezar a publicar a partir de mañana, si Dios quiere. Nada más esperaba yo una información que me iba a mandar un maestro de una facultad y eso es lo que estoy esperando, nada más. bueno, pues Porque además quiero decirte que las veces que yo he publicado sobre la universidad, toda la información la dan los padres de familia, los alumnos y los maestros y administrativos. Ese fue el tenor que se hizo cuando Cindy Sarabia, toda la información provenía de la propia universidad. Hoy me tomé la molestia de meterme hasta la ASF, Auditoría Superior de la Federación, a checar, a la SECAM también, a checar, y me parece que hay demasiadas mentiras para un ataque, por eso se vuelve burdo. Cuando son puras mentiras, todo se cae por su propio peso. O yo, esperamos que se caiga por su propio peso. fíjate que yo coincido contigo en esto, a mí me consta porque ahí trabajan algunos buenos amigos míos. Y la principal virtud que tiene esta gente es la pulcritud en el manejo del dinero. Y han salido algunos personajes, brazos derechos incluso del rector, porque lo sorprendieron cometiendo actos ilícitos e indebidos. Y ¿Eh? creo que de alguna manera ser rector de la universidad no te convierte automáticamente en un caramelo que a todo mundo le gustes. Y en la universidad, tú perfectamente bien lo sabes, estaba tomada por un grupo de poder
y la llegada de Abud ha sido, de alguna manera, romper con muchas cosas que ya se daban por norma y que se daban de manera eh, consuetudinaria por costumbre y que estaban fuera de toda la ley. La realidad es que yo la última vez que vi a Pepe Abud, platiqué con él 2 minutos, 3 minutos en el aeropuerto, aquí en Mérida, me contaba él que tenía una gran presión porque me dice, nos auditan 3 veces, nos audita la Auditoría Federal, nos audita la Auditoría Estatal, nos auditan una empresa privada que contrató el gobierno del Estado para que haya auditorías y aparte nosotros hacemos nuestra propia auditoría. Me dice, ¿de qué manera podemos solventar las cosas así, siendo tan vigilados? Y eso me da a mí la Pero certeza. el despacho que ellos contratan, Paco, tampoco lo contrata la universidad así, este despacho me conviene para que haga la auditoría. No, no, No no, es no, así. no, no, El no. despacho tiene que ser autorizado por la Secretaría de Educación Pública Por supuesto, y y el por la resultado de PUYA, la por todo ese auditoría se rollo. le tiene que pasar a la Secretaría de Educación Pública. No es Sí, nada más que quise auditar, esas no, son las externas. y el tema de la NUYES, esto recordarás que en diciembre, en el año pasado, en diciembre del año pasado, hubo una reunión y emitieron una carta, todos los rectores del país, luchando por tener un poco más de recursos y para tratar de conseguir un poco más de excelencia académica. El asunto de la universidad es, perdóname, pero yo creo que es una farsa la autonomía universitaria cuando te tienen agarrado del pescuezo con el presupuesto. Esa es una, ¿cómo se llama? Alegoría fantasmagórica nada más de hablar de la autonomía a- universitaria, pero la realidad es que para que haya una democracia real en la universidad, tiene que abrirse por completo a todos las formas de pensamiento y a todas las formas de opinión, no sesgarlo y permitirles a unos que entren y a otros que no. Entonces, en ese momento te conviertes en parte de lo que no debes de ser, porque tú representas Es correcto. la universalidad, no la parte. Sería risible que hoy Morena intentara implementar un episodio político en el que solo ellos mandaran en la universidad y que eso le costara la rectoría a Abud. Y te digo que sería risible porque recordemos que la salida de Abud, la primera vez como rector, se debió precisamente a esa universalidad cuando a él le pedían que no dejara entrar a Laida Sansores al recinto y dijo, si no entra Laida Sansores, no entra nadie porque todos tienen el derecho de esta apertura. No Exponer. vas a pasear por los salones ni nada que se le parezca, se les da un recinto y en el recinto Arman el se les evento. invita a los alumnos, el que quiera ir, al que le interese, va. Esa es la apertura que debe haber siempre. Tampoco puedes limitar a los alumnos a hacer sus propios planteamientos. Digo, si Morena fuera inteligente, yo hubiera tratado, no lo sé, con las agrupaciones que existen al interior de la universidad de jóvenes universitarios y decirle, invítanos a un evento y nosotros vamos, ¿no? Y la universidad abre las puertas porque se lo pide el alumnado. El alumnado puede organizar eventos políticos y la universidad se abre por la universalidad que significa el recinto. El recinto. Pero como no saben, porque quiero decirte que todos los que están atrás de esto, ninguno es universitario, ninguno pasó por la UAC. Entonces, ¿qué puedes esperar, Paco? ¿Qué puedes esperar de gente tan ignorante? ¿No? Lo que estamos viendo, mi querida Aurora, lo que estamos viendo. Por Que eso me tengas da un risa, buen pues te día. digo, es risible. Así es. Tenga un buen día, una excelente semana y nos vemos el miércoles, ¿te parece? Digo, mañana, no sé Mañana si puedo. no, No, porque mañana quién entra. salgo de la casa temprano, a las 8 de la mañana Ok, tengo la salida, no creo poder, pero nos ponemos de acuerdo si tú quieres entrar mañana y hacerlo tú, no tengo ningún no, problema. no, 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 entramos miércoles con Berrueto, ¿no? Con Federico, sí. Ok, Ok, ya pásenla estás. bien, nos vemos, Que tengas buena semana. cuídate mucho, por favor. Igual.